Muy buenos días, mi nombre es Yolanda Camila Rodríguez. Pertenezco a sexto A de Mercadeo, bajo la tutela de Alma Abreu como maestra de lengua española. El día de hoy me complace presentarles un proyecto interesantísimo, bajo el nombre Salud y Bienestar en tiempos de pandemia. El proyecto consta de un ensayo argumentativo científico. Sin embargo, antes de comenzar, me gustaría hablarle un poco sobre lo que es este tipo de ensayo. Es un texto relativamente breve donde el autor expresa sus ideas y opiniones a través de argumentos sustentados por informaciones previamente investigadas. Su objetivo es convencer y persuadir al lector. Está conformado por la tesis, que es la postura que toma el autor para defender su tema. A ella le siguen una serie de argumentos que son los que defienden la tesis de manera natural y didáctica. Pueden utilizarse diferentes tipos de argumentos, como los abductivos, inductivos, por causa y efecto y por generalización. El propósito de este maravilloso proyecto es identificar las transformaciones más importantes de la economía de las provincias que han sido afectadas durante la época de Trujillo y la pandemia causada por el COVID-19. Sin más que agregar, les dejo con la persona que me sucede. Un cordial saludo, mi nombre es Rubí Santos de sexto A Servicios Gastronómicos en el área de sociales, encargada de este proyecto Nicauri Reyes. En esta ocasión voy a presentar un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia, comparando el desastre meteorológico ciclón San Zenón ocurrido alrededor del ascenso de Trujillo al poder con el que estamos viviendo por el COVID-19, tomando en cuenta la economía del país. Un inesperado desenlace, un estilo de vida que pasa a vivir. Sin duda alguna, el COVID-19 nos afecta directamente dejando muertes a su paso, llevándonos a recordar el año 1930, lo que fue el ciclón San Zenón. Ambos fenómenos tienen similitudes, una de ellas es la inestabilidad económica. Es de esperarse que una pandemia letal tendrá repercusiones, pues produjo un escenario adverso a las actividades productivas, comerciales y de servicio. Posible, aunque no creíble, que el sector turismo aportaba un 25%, sin embargo, ha reducido a un 3% de ingresos, notándose en las provincias de la Altagracia, Samaná y Santo Domingo. Algunos estiman que el desempleo será cercano al 30%, cuando a fines de 2019 se estimaba en un 10%, conduciendo a una reducción drástica de los ingresos de la persona y disminuyendo la capacidad de compra de los hogares, causando un retroceso en los niveles de pobreza monetaria y originando posibles tensiones sociales. Santo Domingo quedó totalmente destruido con el ciclón San Zenón. Previamente ya el país pasaba por una crisis económica en comparación con la pandemia, que se encontraba económicamente estable. En el periodo del ascenso de Trujillo al poder habíamos tocado fondo por el hambre, por el cierre de comercio y talleres artesanales. Los ingresos se habían reducido a un 25% para poder pagar empleados públicos. Despidieron a muchos y cerraron escuelas, dejando así pérdidas de 40 millones de pesos. De modo que, en consecuencia de ambas manifestaciones, hubo pérdidas, tanto económicas como físicas, tomando en cuenta que en el desastre meteorológico fueron 40 millones y aún así se recuperaron. Aún esta pandemia está latente, dando por hecho que los dos fenómenos nos produjeron inestabilidad económica y emocional. Mi nombre es Sherlyn Aymar Flores, perteneciente al área de cuidados de enfermería y promoción de la salud del Politécnico Gregorio Urbano Tiber. Y hoy les estaré hablando acerca de dos fenómenos distintos en diferentes épocas. Cabe destacar que este material fue creado y organizado por la profesora Nicauri Reyes del área de ciencias sociales. En 1930, el Gran Santo Domingo fue azotada por el ciclón San Zenón, el cual destruyó en su totalidad toda la ciudad, dejando así una secuela de un saldo de 4.000 muertos y 20.000 heridos, trayendo la angustia y la ruina total a la República Dominicana.
Trajo como consecuencia una pérdida económica superior a la tasa del 1929 de 25 millones de pesos, dejando así a República Dominicana en una pobreza extrema. Tras la pérdida y la ruina de Santo Domingo, todo el país quedó afectado económicamente. En la actualidad, tras la aparición del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública confirmó el 1 de marzo el primer caso en la República Dominicana, trayendo así el cierre total del país el 18 del mismo mes. La República Dominicana, tras el cierre de cientos de empresas y la imposibilidad de la realización de las diferentes actividades de las cuales depende el país económicamente, tales como el turismo en diferentes puntos de la República Dominicana, tales como en Puerto Plata, Samaná, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y Vallaguana, obligados a utilizar todos los recursos de la nación, dejando así al país en un estado económicamente crítico comparándose con el del 1930 tras el ciclón Sanceno. Gracias. Hola, yo soy Medellín Almonte Vázquez de Sexto B Gastronomía y les estaré hablando acerca del turismo. El turismo es una de las principales actividades económicas de remesas que representan una fuente importante de ingresos para los hogares pobres y vulnerables y de exportaciones. Esta proyección de déficit se da incluso considerando que el país se beneficiará por la caída en el precio internacional del petróleo, insumo del cual es importador neto, y por el aumento del precio del oro, producto del cual es exportador también. Al mismo tiempo, el mercado del trabajo de República Dominicana se caracteriza por tener una elevada tasa de informalidad. En primer lugar, se detalla el estado de situación macroeconómica y del mercado de trabajo, destacando los puntos que se representan un desafío de cara a cara a la crisis. En segundo lugar, se describen las medidas adoptadas por el gobierno en el área sanitaria y en el área económica, presentando una discusión sobre su pertinencia y viabilidad. Luego se presenta un ejercicio en el que se proyectan los cambios en la tasa de pobreza del país, considerando las medidas adoptadas por el gobierno. Por último, se plantea el balance fiscal de las medidas y se discuten las posibles opciones de financiamiento para el país. De las actividades de exportación se destacan las manufacturas de la industria de sustitución de importaciones, las minerales y las agropecuarias. Las zonas francas emplean al 3.8% de la población, desarrollando actividades de transformación simple de los insumos y de ensamblaje de requerimientos de calificación laboral relativamente bajos, pero constituye una fuente de demanda laboral de población en condición de pobreza, quienes se veían afectados en esta coyuntura. Aunque bajo, el país presenta algunos riesgos inflacionarios y de presión devaluatoria en su esquema de metas de inflación con régimen de tipo de cambio flexible. En la situación actual, el Banco Central ha adoptado una postura coyuntural. Quintil 1, 6,0%. Quintil 2, 5,0%. Quintil 3, 5,3%. Quintil 4, 5,1%. Quintil 5, 2,4%. Y quintil 6, con un 4,8%. Sin embargo, la caída de la demanda por las restricciones sería una intensa fuerza que contrarresta, por su parte, asumiendo que la recesión mundial continuará manteniendo bajos los precios del petróleo, de las materias primas y de otros comoditas. Los riesgos de inflación importada se consideran bajos. Hasta el mes de mayo de 2020, las precisiones inflacionarias no se habían materializado. Por el contrario, el índice de precio del consumidor ha mostrado un descenso durante todos estos meses. Por otra parte, la crisis sanitaria encontró al país con niveles de reservas internacionales relativamente altos. Esto implica que el país tuvo capacidad para contraer estas precisiones devaluatorias, vinculadas a las cuentas externas, un incremento en la demanda de divisas para dolarizar activos. En contraste con otros aspectos macroeconómicos, la epidemia sorprende al país con una situación de finanzas públicas estresadas. Desde el 2008, el gobierno central ha registrado un déficit total anual que, en general, ha oscilado entre el 2% y el 3% del PBI. Lo previsible es que, como resultado del impacto económico de la epidemia, el déficit se incremente de forma sensible. Las proyecciones ajustadas, teniendo en cuenta la actual situación, indican que el déficit total en 2020 podría llegar al 4.4% del PBI.
Esto se explica por una reducción de los ingresos tributarios como resultado de la menor actividad económica y de las medidas tributarias que se tomaron. Además, el gobierno implementó un paquete fuerte de estímulo que incluyó subsidios a los hogares y al salario de trabajadores. El desafío será identificar fuentes sostenibles de financiamiento. En esta situación de estrés fiscal, resulta importante mencionar la situación de la deuda pública. En la situación pre-COVID, se esperaba que la deuda del sector público no financiero, que fue del 52.4% en 2019, representara el 53.4% del PBI en 2020. Cuando este cálculo se ajustó teniendo en cuenta la situación actual, las proyecciones indicaron que la deuda llegaría al 60.9% del PBI. A esto se agrega que el país enfrentó obligaciones importantes el año pasado, ya que las amortizaciones de deuda para el 2020 llegaron al 2.3% del PBI. La orden gubernamental de cierre de operaciones y actividades no esenciales ha implicado la paralización total o casi total de la producción en las manufacturas de zonas francas, la construcción, las actividades de hoteles, bares y restaurantes y los servicios diversos. Otras actividades como comunicaciones, salud, energía y agua, agropecuaria y la manufactura local están operando a una relativamente alta capacidad. En este último caso, por el peso que tiene el procesamiento de alimentos y empaques en el conjunto de la industria. Otros como comercios, finanzas, transportes y almacenamiento operan a niveles medios y bajos. El impacto económico a nivel sectorial de la paralización de las actividades puede depender de su encadenamiento con otras actividades a través de insumos, su peso relativo con el valor total de producción y en el empleo. En esta coyuntura, las actividades de turismo, zonas francas y la construcción merecen una atención particular. El turismo. La actividad de hoteles, bares y restaurantes tiene un peso muy elevado en la producción nacional y en el empleo. En 2019 representó un 7.6% del PBI y un 7.4% del empleo total. El turismo tiene importantes encadenamientos hacia atrás, por lo que el cierre de operaciones de los hoteles tiene efectos indirectos que hay que considerar. La evaluación de datos a través de la matriz oferta-utilización evidencia el encadenamiento con sectores específicos de los cuales demanda insumos. Los insumos de servicios directos como comercio, transporte, telecomunicaciones, finanzas y servicios inmobiliarios fueron equivalentes al 18.2% del valor bruto de producción, mientras que la demanda del sector industrial, un 9.3% de su producción, energía y agua 7.3% de producción y importaciones 4.0%. Las manufacturas de zonas francas representaron un 3.3% del PBI, el empleo nacional y en empleo de actividades industriales. El COVID-19 encuentra al país en un buen momento macroeconómico, con altas tasas de expansión del nivel de actividad, bajo déficit externo, reservas internacionales elevadas y baja inflación. Sin embargo, esta crisis plantea varios desafíos. En primer lugar, la crisis sanitaria tendrá un fuerte impacto negativo en la balanza de pagos por la pérdida de ingresos de divisas asociadas al turismo, remesas y exportaciones. Por otro lado, la caída del precio internacional del petróleo y el aumento del precio del oro favorecen al país. Incluso considerando esa ganancia, las proyecciones indican que el país enfrentará un déficit importante de balanza de pagos. En segundo lugar, la situación de finanzas públicas plantea un importante desafío con vistas a poder brindar una respuesta eficaz a la población para sostener los niveles de consumos y demanda en general, al mismo tiempo que se intenta reforzar la capacidad del sistema de salud. El gobierno central ha registrado un déficit total anual de entre 2% y 3% del PBI desde el año 2008. La reducción de ingresos tributarios por la menor actividad económica impactará fuertemente el déficit este año, a lo que se suma la necesidad de financiar el paquete de medidas que el gobierno está implementando para hacer frente a la crisis. Situación del sector educativo, seguridad y cierre. En el ciclón San Zenón, las escuelas fueron cerradas para tomar prevención con los alumnos y los docentes. En el COVID-19, las escuelas fueron cerradas temporalmente, pero los estudiantes continuaron recibiendo clases virtuales. Apoyo internacional.
En el ciclón Sancenón, el país recibió apoyo de los Estados Unidos, así como también en el COVID-19, que el gobierno de los Estados Unidos aportó fondos para kits de detención. Estado medioambiental del país. En el ciclón Sancenón, el medio ambiente quedó totalmente destrozado y en la pandemia del COVID-19, el medio ambiente mejoró de una manera increíble. Declaración de estado de emergencia. En el ciclón Sancenón, el estado de emergencia fue declarado el 3 de septiembre de 1930 y en el COVID-19 fue declarado el 21 de marzo del 2020. Tipo de fenómenos. En el 1930 fue un ciclón y en 2020 fue un virus. Su servidora Catherine Castillo continuará con la materia de física impartida por el profesor Benito Reyes. El virus que provoca la enfermedad de COVID-19 tiene una trayectoria parabólica y su máximo alcance es de suma importancia para determinar el distanciamiento físico necesario para protegernos y proteger a los demás. Distanciamiento físico, distanciamiento personal o sana distancia, también mal conocido como distanciamiento social, es el conjunto de medidas no farmacéuticas de control de las infecciones, con el objetivo de detener o desacelerar la propagación de una enfermedad contagiosa. El tamaño de las gotitas por las que se transmiten las infecciones respiratorias es muy diverso, desde menos de 1 micrómetro hasta 1 milímetro. Según su diámetro sea mayor o menor de 5 micrómetros, están divididas en dos grandes grupos. Las gotitas respiratorias que se producen al hablar, toser o estornudar son mayor a 5 micrómetros. Los aerosoles que se producen por procedimientos a los que se someten los pacientes, como intubarles, extubarles, en la ventilación asistida o por otras manipulaciones necesarias durante el tratamiento hospitalario. En cuanto a su permanencia en el aire, las gotitas respiratorias caen y se depositan en la superficie en pocos segundos, debido al efecto de la gravedad, a una distancia que no suele ser mayor a los 2 metros. La física y su lenguaje matemático juegan un papel muy importante para describir y cuantificar el alcance de las gotitas al estornudar, ya que nos permite entender el porqué la distancia de 1 a 2 metros como seguridad. Las gotas de 160 micrómetros de diámetro tardan en caer en la superficie 2.73 segundos, cayendo en una distancia de 1.08 metros, lo cual coincide con el valor máximo de la distancia a la cual pueden caer las gotas. Las gotas de 1000 micrómetros equivale a 1 milímetro de diámetro demoran en caer 0.66 segundos, recorriendo una distancia de 8.32 metros. Afortunadamente, frente a la posible infección que puede causar el estornudo, la mayoría de las gotitas que se generan son mayores a 5 micrómetros, por lo que podría ser suficiente el distanciamiento físico como primera medida de seguridad.